Mi nombre es Amir Murra. Como todos ustedes saben, yo soy estudiante de Derecho de aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón, de quinto semestre. Y como ustedes han visto últimamente estas entrevistas del podcast Dones y Doñas, en donde recientemente he entrevistado a personajes del derecho. Y el día de hoy tengo el gran honor y el gran placer de entrevistar a su señoría Carmen López, con quien con quien no tengo el gusto personalmente, pero estoy seguro que lo tendré. Y estoy muy agradecido de que haya tenido esta apertura pues con nosotros los estudiantes y con la universidad de hacer esta charla posible. Y sin nada más que decir, porque aquí no importa lo que yo diga, sino lo que importa mi invitada, lo que diga mi invitada, le doy una cálida bienvenida de forma virtual. Doña Carmen López, bienvenida a este podcast. Buenas tardes, Amir. Pues primero, muchas Muy gracias buenas por la tardes. invitación. Gracias por la invitación y pues también buenas tardes a tu audiencia. Supongo que debe haber detrás de esta emisión pues muchos jóvenes, jovencitas, interesados en saber más sobre personas que ya llevamos una trayectoria o una carrera dentro de la licenciatura en Derecho y pues si algo les podemos compartir, pues yo encantada. No, pues muchísimas gracias, doña Carmen López. ¿Cómo ves si para que mi audiencia la pueda conocer un poco más a usted, si nos puede dar no un breve, pero sí un resumen de quién es doña Carmen López, dónde nació, por qué estudió Derecho, siempre ha sido juzgadora o se ha desempeñado en otros ámbitos? ¿Nos puede dar ahora sí que se pudiera dar a conocer con nuestra audiencia, si se puede decir así? Y claro que sí, Amir, gracias por la Gracias. oportunidad de hablar de mí. Creo que pocas veces hablamos de nosotros mismos y más cuando estás dedicado a lo que yo me dedico, que voy a comentarlo ahora. Y pues mira, yo soy Carmen López Fabián. Iba a ser María del Carmen López Fabián, pero al momento de inscribirme en el registro civil me pusieron MA punto del Carmen. Entonces, MA punto del Carmen López Fabián. Soy una mujer, la mayor de 4 hijos, fuimos 2 mujeres y 2 hombres. Eh, Tristemente, el mayor de los hombres falleció el año pasado. En paz descanse. En paz descanse, mi hermano. Pero bueno, quisiera decir, ¿quién soy? Bueno, soy una mujer que primero quiso, cuando tenía 15 años, descubrir qué quería estudiar. Y empecé a entrevistar a mucha gente, por eso me preocupa mucho la orientación vocacional, porque a los 15 años yo ya quería decidir qué iba a estudiar, porque con base en ello tenía que elegir el bachillerato. Entonces dije, bueno, si me voy a ir por humanidades o por ciencias exactas, necesito saber qué carrera voy a estudiar después. Y entrevisté a una vecina que estaba estudiando trabajo social. Entonces mi primera idea o intención fue estudiar trabajo social. Me gusta mucho la labor social. Y ingresé a esa carrera a los 15 años. Podías ingresar sin preparatoria a la universidad. Ahí hacías una carrera técnica durante 4 años y estudiabas 2 años más para obtener la licenciatura. Pero a los 2 años me di cuenta que mi verdadera vocación era el derecho, porque en trabajo social aquí en México y en aquellos años no se le daba la relevancia que tenía, ¿no? A la carrera. Que aunque terminara la carrera no iba a ser la labor que yo quería hacer. Y me cambié a Derecho, revalidé mis materias y me cambié a la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Yo soy tamaulipeca. Nací en la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas, pero toda mi vida viví en Ciudad Victoria, que es la capital. Ujú. Y pues ahí terminé mis estudios de la licenciatura. Yo quería poner un despacho jurídico, quería tener mi propia firma legal, pero dije, primero tengo que adquirir experiencia, práctica, Ujú. y entonces fui a tocar las puertas a un tribunal colegiado de circuito. Y casualmente el magistrado se había quedado sin secretaria particular. Llegué en el momento justo y me dio la oportunidad. Me dijo 1 mes, vamos a ver si sirves para este trabajo, porque puede ser muy buena para trabajar en un banco, pero no aquí. Y bueno, pues me quedé con él 3 años de secretaria particular.
y ahí empezó mi carrera en la judicatura, en el Poder Judicial Federal, porque me enamoré de la función. Ya me olvidé de poner un despacho y seguí trabajando ahí. Actualmente tengo 28 años de servicio en el Poder Judicial Federal. Siempre digo que no me saquen cuentas de la edad, pero No, ingresé para nada. desde, ingresé desde 1996 y pues actualmente soy jueza de distrito. Estoy adscrita a un juzgado de distrito auxiliar en la ciudad de Zacatecas. Y pues mi función principal es emitir sentencias de amparo, emitir sentencias en juicios de amparo. Y es mi pasión, es mi vocación y es lo que he disfrutado. Esto me orilló a que en 2004 de Ciudad Victoria emigrara a San Luis Potosí por cuestión de trabajo, buscando dónde hubiera oportunidad. Y estuve ahí en San Luis Potosí viviendo hasta hace 2 años, en 2022, que fui adscrita a este juzgado cuarto de distrito auxiliar en Zacatecas. Wow, pues, 28 años en una carrera judicial se dicen fáciles, pero no, la verdad sí que es demasiado admirable todos esos 28 años de experiencia. Muy poca gente se puede dar el honor de decir eso. Y doña Carmen, ¿cuánto tiempo, bueno, desde qué año fue cuando ya había su examen o ya todo el proceso fue cuando pasó de ser servidora pública en el Poder Judicial a pasar ahora sí ya, igual como servidor público, pero ya como juez de distrito? Bueno, mira, yo como jueza de distrito tengo poco tiempo porque es complicado llegar a este lugar, a este lugar de, pues digamos, de nivel alto, Así es. porque como mujeres tienes a veces que decidir entre tener hijos, hacer una vida personal y pues acceder a un cargo como el de jueza de distrito, que es de mucha responsabilidad. Entonces, yo tengo 2 hijos, el mayor ya tiene 24 años y el menor tiene 17. Y decidí ser jueza cuando mis hijos tenían una edad en la que yo podía ya, pues, tener menos responsabilidad con ellos y tener más tiempo para dedicarme a la función jurisdiccional. Entonces, yo concursé con muchísimas mujeres, no sé, aproximadamente 2,000 mujeres, y obtuve de 85 mujeres vencedoras, obtuve el segundo lugar en ese concurso en 2022. Entonces, yo soy jueza me adscribieron desde el 16 de diciembre de 2022 aquí a Zacatecas. Y, pero antes de eso, bueno, pues yo estuve 3 años de secretaria particular de un magistrado. Después estuve 7 meses de actuaria proyectando también en un tribunal colegiado y me dieron mi oportunidad de secretaria. Y ahí estuve en tribunal colegiado, inicié como secretaria, después fui secretaria de juzgado de distrito, donde estuve casi 20 años de secretaria en juzgado de distrito. Y finalmente regresé a mis inicios a tribunal colegiado penal como secretaria, y de ahí las cargas en juzgado de distrito son muy pesadas. No te Así es. queda tiempo para estudiar. Cuando decidí ser jueza, busqué una oportunidad en tribunal colegiado para tener más tiempo libre para estudiar. Y ahí estuve 2 años antes de aprobar mi examen para juez. Wow, y algo que me pareció muy interesante fue que bueno, toda su experiencia, o incluso, sí, pues me atrevería a decir que el 100% de su experiencia judicial ha sido en oficinas como las que está ahorita. O Así sea, es es. decir, de amparo, pues, porque luego mucha gente, pues, sin duda alguna puede pasar el examen, por ejemplo, de juez, pero vienen de la fiscalía o vienen del sector privado. Y eso me pareció muy interesante sobre usted, de que justo ahorita está en un juzgado de distrito, pero toda su carrera vio el tema del amparo y vio temas, pues, muy similares a los que está viendo ahorita. Qué interesante, sí. Y eso me da mucha experiencia y sobre todo que pueda tener el conocimiento más, Ujú. más, ¿cómo te explico? Sí, es que ya en automático sabes cómo hacer las cosas, ¿no? Así Tú es. ya estás leyendo una demanda y ya estás revisando los requisitos de la demanda, ya estás
advirtiendo si es procedente o no, o si tienes que prevenir, ¿no? Porque lo has hecho toda la vida. O sea, ya en 28 años, pues ya es como, hay mucho conocimiento que ya en automático surge, ¿no? Y además, también creo yo que es importante decir que la carrera judicial no nada más son conocimientos y experiencias, también es una formación ética. O sea, Así de es. titular a titular te van pasando los principios éticos que rigen tu función, tu actuar. Entonces, eso también es muy importante. Así es. Y un poco centrándonos en su carrera antes de ir a los otros temas que tenemos, ¿cuál se pudiera decir que es la rama que doña Carmen López más le guarda cariño o más disfruta? O sea, yo sé que en Amparo se ve de todo, pero una rama, por ejemplo, a materia penal, o qué rama usted le guarda un cariño especial. ¿Y por qué? Se Mira, puede saber la motivación. desde hace algunos años en el Poder Judicial Federal se ha tendido mucho a la especialización o subespecialización. Es algo que todavía no está concluido. Hay juzgados o hay tribunales que son especializados o semiespecializados, conocen de una materia o de dos materias, de acuerdo a las cargas que haya de esas materias en el lugar donde están los órganos, ¿no? Así es. En el caso mío siempre he estado en juzgado de distrito mixto, o la mayor parte de mi carrera en juzgado de distrito mixto, y los 2 últimos años en tribunal colegiado penal. Te puedo decir que la materia penal es la que menos me gusta. Siempre digo que la materia penal nos toca ver los asuntos eh, pues más difíciles Ujú. en el punto de vista humano, porque nos toca ver también, pues yo digo que lo más feo de la naturaleza humana, ¿no? Cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de Así es. homicidios, de violaciones, de abusos sexuales, y que tienes que estar viendo todas estas declaraciones ahora que es la oralidad en la materia penal, que tienes que estar viendo todos estos testimonios, pues es muy complicado, ¿no? Es Ujú. muy complicado estar enterándote de tanto detalle, ¿no? Y cuando me preguntan cuál es mi expertise, pues yo digo amparo y soy no soy experta en nada, pero sé de todo, ¿no? Ujú. Justo porque he estado en mixto siempre Así y he es. visto de todas las materias. Y creo que cuando se trata de resolver problemas jurídicos, ninguna materia puede ser bonita porque no ves Mm. cosas agradables, siempre ves problemas, siempre ves Así, conflictos entre las personas. Entonces, si te dijera, es que la materia familiar, pues es que tampoco, porque ujú. me toca ver los pleitos Así familiares de es. custodia, de alimentos, de tal. Entonces, tampoco es como bonito estarte enterando de esos problemas. Entonces, nuestro trabajo es resolver problemas de las personas, pero sobre todo, más que los problemas en un procedimiento, nosotros lo que vemos es revisar la actuación del juez de instancia o del magistrado de segunda instancia, ¿no? Estar viendo si se ajustaron a la Constitución, si se ajustaron al marco normativo, si están protegiendo los derechos humanos, porque esa es nuestra principal función, proteger derechos humanos contra actos de autoridades. Entonces, creo que lo bonito de la función es justo el amparo, porque el amparo no se trata de resolver entre A y B quién tiene la razón, sino resolver si el juez que está viendo ese asunto se está ajustando a la Constitución y a la protección de derechos humanos. Entonces, creo que eso es lo bonito de mi trabajo, porque al final protegemos a las personas, protegemos los derechos humanos de todas las personas. Wow, muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre su experiencia en el Poder Judicial. Y ahora yo tengo una pregunta que va encaminada en su carrera judicial, pero también va a introducir un nuevo tema, que es la paridad de género. Usted, doña Carmen López, como mujer, cómo experimentó la paridad de género al tratar de subir los escalones de la carrera judicial? ¿Qué obstáculos enfrentó o qué barreras enfrentó? ¿Nos pudiera contar un poco de eso? Y mira, cuando yo ingresé al Poder Judicial Federal, en el tribunal donde yo estaba, en la ciudad solamente había dos tribunales. Ujú. Y en el tribunal donde yo estaba solo había una mujer secretaria, una Mm. sola. Había muchas mujeres, pero eran oficiales judiciales, que son como
tipo secretarias las que escriben, en ese tiempo eran máquinas de escribir, ya después computadoras, pero eran a las personas que les dictaba el secretario. Entonces, mujeres solamente había una secretaria y una mujer magistrada. En 2024, apenas el año pasado, Ujú. el 23% de las personas juezas y jueces eran mujeres, solamente el 23%. Entonces, había una gran diferencia en cuestión de paridad con los hombres, ¿no? Y ¿qué implica esto? Bueno, que las mujeres seguimos teniendo todas estas barreras estructurales y culturales que hemos denominado techos de cristal, paredes de concreto o pisos pegajosos, que al final implícitamente nos impiden acceder a estos cargos altos de poder. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenemos roles y estereotipos de género que dicen que la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, que la mujer tiene que cumplir con el cuidado del hogar, aunque trabaje, tienes que cumplir con la otra parte, ¿no? Tienes además esta carga emocional de cómo dejo solo a mis hijos tanto tiempo, ¿sí? Y luego viene todo esto que llamamos el pacto patriarcal, que es un pacto no escrito entre hombres, cuando los hombres se apoyan entre ellos y cuando los hombres prefieren darles los cargos a hombres en lugar de mujeres, pues porque las mujeres nos embarazamos o porque las mujeres una vez que tenemos hijos queremos salir a cierta hora a atender a los hijos y consideran que no tenemos el mismo compromiso. Y de todo esto no fue ajeno el Poder Judicial Federal. También dentro del Poder Judicial Federal existían todas estas barreras que te comento, estas barreras invisibles, y que al final tenían una repercusión en que hubiera muy pocas mujeres que accedieran al cargo de secretarias, que es un mando medio, y pues mucho menos al cargo de juezas o de magistradas, ¿no? Pero hay una política que se implementó no solo en el Poder Judicial Federal, sino desde la Constitución, que se llama una política de paridad de género. Esta paridad de género inicia primero en el ámbito político, en las elecciones a cargos públicos, elecciones por voto popular a cargos públicos, y se empieza a implementar aquí y se empieza a extender también a otras áreas públicas como el Poder Judicial Federal. Y entonces dicen, ¿cómo podemos hacerle para que las mujeres lleguen a ser juezas? ¿Cómo podemos quitar estas barreras invisibles, estos techos de cristal, estas paredes de concreto o estos pisos pegajosos que les impiden a las mujeres acceder en igualdad de circunstancias a los hombres? Y entonces hay una figura que no sé si has escuchado hablar de ella, que se llama acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas son unas medidas que toman de política pública o de política interna en una dependencia o en una empresa que busca justo derribar estas barreras, ¿no? Y tienen unas características muy específicas. Por ejemplo, las acciones afirmativas solamente son temporales, es decir, nada más mientras se logre el objetivo. Y el objetivo es justo igualar estas condiciones para que las mujeres puedan también llegar a estos mismos cargos y al mismo nivel de los hombres. Entonces, parte de estas acciones afirmativas ha sido hacer exámenes o concursos de oposición exclusivos para mujeres. Yo participé en un concurso exclusivo para mujeres, no admitieron hombres en este concurso, solo mujeres. Fue el segundo concurso que se hizo, el primero conforme a una reforma que hubo, pero en realidad en los hechos fue el segundo, hubo uno antes. Y la cuestión es que aquí, al ser puras mujeres, pues primero ocurre algo como en nuestra mente de decir, ok, si voy con alguien que es igual que yo, que tiene las mismas condiciones que yo por ser mujer, pues voy a tener una posibilidad de llegar, ¿no? Entonces, eh, esto provoca que haya más mujeres que se animen a inscribirse a este concurso, ¿no? Y que a lo mejor muchas, evidentemente todas tenemos condiciones diferentes, pero que muchas vamos a tener condiciones iguales. Es decir, hijos que atender, casa que cuida, que atender, que administrar, y aún así tenemos que darnos el tiempo para estudiar
ir a este examen y concursar y obtener ser vencedora de este concurso. Entonces, ¿a qué me enfrenté? Pues evidentemente me enfrenté a todo esto, ¿no? A estas barreras invisibles culturales que, pues para empezar, yo me tuve que hacer cargo de 2 hijos sola. Yo tuve que administrar el cuidado de mis hijos sola y al mismo tiempo trabajar en el Poder Judicial Federal, ¿no? Y esperar a que ellos tuvieran una edad adecuada en la que yo pudiera despegarme un poquito más de ellos y concursar y acceder al cargo de jueza. Entonces, estuvimos inmersas, así como yo, muchas mujeres, que estas acciones afirmativas nos permitieron, pues, acceder a este cargo. En mi concurso fuimos 85 mujeres juzgadoras que salimos de ese concurso. Y eso nos permitió, pues, aumentar este porcentaje a un 23%, ¿no? Pues ahora las condiciones, como tú sabes, han cambiado, ya no habrá concursos, ahora van a ser por elección popular, es una situación muy distinta, pero bueno, también tendrá que cuidarse esta paridad de género, pues para seguir permitiendo que las mujeres accedamos a estos cargos, ¿no? Así es, no, pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y cómo enfrentó, pues esa experiencia, se puede decir, hay como dicen en materia penal, esa máxima, ahora sí, máxima de la experiencia pues de las mujeres, que la verdad ya sea un trabajo, pues cualquier trabajo, ya sea un trabajo técnico, hasta un trabajo, por ejemplo, en leyes, como fue su caso, todos los obstáculos que tienen y me pareció pues muy interesante todo lo que nos comentó y ahora sí que, pues que qué bueno y qué gusto me da que en el pasado hayan hecho ese tipo de concursos como el que nos platicaba, de que sean básicamente puras mujeres para poder aumentar tan siquiera ese 23% que aún así es un porcentaje muy chico y pues le agradezco toda bueno, su admirable trayectoria y le agradezco mucho su respuesta. Ahora bien, por el tiempo, le quisiera hacer una pregunta que va en el mismo tema, que ahora es la perspectiva de género. Ahora mi pregunta va encaminada, ¿cómo usted como juzgadora, bueno, primero si nos puede platicar poquito de ella y de forma más práctica, cómo usted analiza un asunto, si se debe de aplicar la perspectiva de género, cómo nos puede contar un poco, ahora en vez de paridad de género en su carrera, ahora como juzgadora, cómo usted se pone esos lentes de perspectiva de género? Si es tan Sí, amable usted. claro que sí, Gracias. Andrés. Fíjate, la perspectiva de género es una metodología para resolver, ¿sí? Y además de ser una metodología para resolver, en jurisprudencia ya se dijo que es obligatorio aplicarla. O sea, no es de si quiero, si me parece bien, si me Ujú. gusta, no, es obligatorio resolver con perspectiva de género. ¿Y qué implica la perspectiva de género? Estos lentes morados que te tienes que poner para poder advertir las diferencias que hay entre un hombre y una mujer y cómo estas diferencias pueden provocar que no se dicte una sentencia justa. Pues mira, mucho se ha dicho que los patrones culturales y estructurales implican que no haya una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Entonces, digamos que los hombres están en un piso más arriba que las mujeres. Sí, no Así sé si es. se alcanza a advertir, Sí, sí, ¿sí? se ve súper Entonces, bien. lo que hacemos con esta perspectiva de género es poner parejo el piso y que estén a la misma altura, ¿no? Ujú. Para que pueda haber realmente una justicia y una igualdad sustantiva. ¿Qué implica la perspectiva de género? Bueno, pues implica 6 pasos que tenemos que tomar en consideración al momento en que estudiamos un asunto para resolverlo. Pero lo primerito, lo que nos tenemos que identificar es advertir si hay una situación de desigualdad entre las partes. Si hay desigualdad, este piso que te digo, porque no importa si es hombre y mujer, ¿no? Lo que importa es si hay esta desigualdad. Puede ser que sean un hombre y una mujer, pero que no haya desigualdad, Así ¿sí? es. Que tal vez en la generalidad de los casos sí existe esta desigualdad, pero tenemos que advertirla. Por eso tenemos que ponernos estos lentes morados. Cuando vemos que hay un desequilibrio de poder entre las partes por una cuestión de género,
Entonces ya se nos prende, digamos, una luz amarilla y ya decimos, aquí puede haber un problema de género que tengo que advertir al dictar mi sentencia. Entonces, al advertir en este primer paso ese desequilibrio, entonces tengo que ver si las pruebas que hay en el expediente son suficientes para advertirlo, para evidenciar este desequilibrio. Y si no las hay, entonces tengo que mandarlas desahogar de oficio. Esto no implica mandar desahogar pruebas en el fondo, sino pruebas que evidencien este desequilibrio entre las partes, ¿sí? Y si de estas pruebas queda probado, acreditado este desequilibrio, entonces yo tengo que aplicar los estándares de derechos humanos, especialmente los que protegen a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero pues ahorita ya hay estándares de derechos humanos para adultos mayores, ¿no? Para personas que sean indígenas, ¿no? Que sean migrantes. Entonces, acuérdate que en los derechos humanos, pues hay una interseccionalidad. ¿Qué implica esto? Pues que puede haber varios factores de derechos humanos involucrados, no nada más que sea mujer, porque a lo mejor es mujer, pero es indígena, Así pero es, además así es es, niña, pero además es niña, ¿no? así Y es, además está en una situación de migración. Entonces ya vemos una interseccionalidad de derechos involucrada en el asunto. Pues nosotros tenemos que tener la capacidad justo de advertir toda esta interseccionalidad así, y advertir si está este desequilibrio, pues aplicar todas las perspectivas que están involucradas. Perspectiva de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero perspectiva de migrantes, pero perspectiva también de indígenas. indígenas. Entonces, vamos aplicando todos estos estándares para poder proteger efectivamente los derechos de la persona, ¿sí? Entonces, la perspectiva de género, que es, en resumidas cuentas, una metodología que nos permite arribar a esta igualdad sustantiva para proteger los derechos de las personas, cuando hay un desequilibrio de poder por cuestión de género. Wow, muchísimas gracias por tan, pues tan sintetizada, pero tan detallada explicación. Y ahora por el tiempo, porque digo, sé que en un futuro estaremos encantados de hacer algo más, pero sé que tiene un compromiso en los próximos minutos. Entonces, para ir concluyendo el tema de perspectiva de género y pasar a los últimos temas, en, en perspectiva de género, y justo lo platicaba, bueno, lo platiqué en la entrevista con la ministra Ríos, ¿cree usted o qué es su opinión? Es un poco atrevido, pero que en este, bueno, en estas grandes, bueno, efectivas metodologías de juzgar con perspectivas de género y demás lentes, ya sea de género o de niñez o de indígenas, como usted bien decía, en el tema del género, específicamente de la mujer, ¿usted cree que podamos, es muy atrevido decirlo porque no nos imaginamos pues todos los eventos tan traumáticos que han sufrido las mujeres, incluso hasta temas ya de delitos, o sea, son temas muy delicados, pero que en el ámbito judicial, o en el ámbito de administración, administrativo, perdón, podamos llegar a que en vez de que antes, si este era el hombre, estaba más, como usted ponía el ejemplo, en un escalón más arriba, lleguemos a poner ahora, pero a la mujer en un escalón más arriba que el hombre. Es algo atrevido, pero me gustaría preguntárselo. Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión personal. Ujú. Yo creo que no se trata de que la mujer sea más que el hombre, ¿no? Se trata de llegar a la igualdad sustantiva. Así es, Que las mujeres somos tan capaces como los hombres. Lo que así es. pasa es que tenemos demasiadas cargas sobre nuestros hombros y eso Ujú. nos impide avanzar al mismo ritmo que los hombres, porque Así la es, mujer tenemos que conciliar nuestra vida laboral y familiar, ¿no? Para así empezar. es. Y entonces ya no es lo mismo. Tuve un compañero que me decía, su esposa también era secretaria, los dos eran secretarios, Ujú. y él me decía, yo me levanto una hora más tarde que mi esposa, porque mi esposa se Mm. levanta a hacerle el almuerzo, a preparar Así las es. niñas, tal, pero a mí me toca llevarlas al colegio. Bueno, sí, sí, claro, Qué a pero gusto. ya te las dan listas, ¿no? Entonces, Así es, y hablamos hasta en el mejor de los casos de un marido que es responsable, ¿no? Y que así colabora, es. y que hace su parte y tal, y aún así no alcanzamos
esa igualdad de responsabilidades en el hogar. Entonces, evidentemente las mujeres seguimos teniendo muchísima más responsabilidad que nos impide justo, pues, avanzar a la par e ir desarrollándonos profesionalmente a los niveles más altos. Pero te repito, no se trata de ser más que ellos o de demostrar que puedo más que ellos o de demostrar que soy tan valiosa como ellos, porque de hecho lo somos. Así es, De sin duda hecho, alguna. podemos hacer muchas más cosas porque tenemos esas responsabilidades extras, ¿no? Y Así mucho es. se ha dicho que la mujer puede hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo y que el hombre no, por cómo Así está es. diseñado su cerebro, ¿no? Pero no se trata de presumir esto, Mm, sino de que haya condiciones que nos permitan acceder a los mismos puestos que ellos, ujú. con el mismo poder que ellos. Y hablo de poder de decisión, de poder de tomar las decisiones que se requieren en una empresa, porque a veces tienes el cargo, pero no te dejan decidir, Así ¿no? Y es. eso también forma parte de estas estructuras invisibles que nos impiden ejercer el poder una vez que ya llegamos al puesto. Entonces, más que poner a la mujer por encima del hombre, yo creo que se trata de igualarlo. Y todavía nos falta mucho para llegar a esta igualdad, muchísimo. Pero sí aclarar que no se trata de pelear contra los hombres, ni de hacerlos menos, sino de llegar a ser compatibles nuestros roles y que haya realmente esta igualdad sustantiva y que haya este compromiso también de los hombres de hacerse cargo de las labores del hogar y de los hijos en igualdad de circunstancias que la mujer, ¿no? Porque todavía sigue habiendo este desequilibrio. Así es como, digo, solo quise hacer la pregunta para, ahora sí, como dicen, para ponernos a pensar, porque es una pregunta pues muy atrevida, pero estoy totalmente de acuerdo con su respuesta, pues no se trata de quién está más arriba que el otro, por más que uno tenga una capacidad, bueno, diferentes habilidades o diferentes habilidades, en temas del mismo escalón, estamos en el mismo y me pareció muy atinada su respuesta y como bien dijo usted al final, aún nos falta mucho. O sea, no pensemos que ahorita ya está esto de más, porque pues menos en un país como México, en donde, pues, como usted bien dijo, culturalmente somos un país machista, lamentablemente, y como dice usted, pues a esto le falta muchísimo porque lleguemos a un mismo escalón. Y ahora bien, ahora sí ya pasando al último, yo estoy muy satisfecho con la conversación y yo por mí sigo una o 2 horas más, pero tenemos el tiempo acotado por el día de hoy. Y ya para ir concluyendo, usted nos puede, ya el último tema, ¿qué nos puede decir acerca de la reforma al Poder Judicial? Y de igual forma, si se pudiera saber si usted va a contender a contender a ella, y hago la pregunta, si usted no, ya sabe, es que no estoy seguro cómo están ahorita los lineamientos, pero si puede responder, sería un gusto, y si no puede responder también, ahora sí que también sería un gusto, no se preocupe. Bueno, mira, ya no tiene caso que yo te diga si esta reforma tendría que pasar o no pasar, o si es buena o Exacto, no es buena, porque ya se aprobó, ya se está ejecutando, así ¿sí? es. Y es un hecho que se va a ejecutar, ¿no? Ujú, Eh, yo considero que sí tendría que haber un filtro y que posiblemente se avance o haya una segunda reforma en relación a esto, porque sí tendría que haber un filtro que nos garantice que lleguen las personas mejor preparadas, con los mejores perfiles. Yo considero que no es suficiente los requisitos mínimos que hoy por hoy se exigen para ser juez de distrito. O sea, yo creo que sí tendría que mm, haber mayores requisitos y mayores filtros como los que teníamos con la carrera judicial. mm. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran responsabilidad ser juez. Perdón, que está sonando mi teléfono por acá. No, para Este, nada, no se preocupe. en ese sentido, creo que tendríamos que garantizar que las personas que resuelven sobre los derechos de las personas, sobre una pensión alimenticia, sobre unas convivencias de padres e hijos, sobre una indemnización, sobre un desalojo, sobre una privación de la libertad, etcétera, nada más por poner Ujú, algunos ejemplos, tienen que claro, ser personas muy preparadas en cuanto a conocimiento, ¿sí?
pero también en cuanto a experiencia Ujú, y en cuanto al perfil que se exige, un perfil ético, un perfil que además tenga templanza en su ujú. carácter, ¿no? Y que tenga principios éticos que le rijan. Entonces, todo esto tendría que pasar por un filtro que Así, permita llegar a los mejores, ¿sí? Porque al final, imagínate tú que que un juez va a resolver si te quedas en prisión o no, así ¿no? es. Una sentencia ya. Ujú, ¿Y cuántos años te vas a quedar en prisión? O si tu casa, fue correcto el embargo y el desalojo y te quedas sin ella, ¿no? ujú. Entonces son cuestiones muy, 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 importantes sobre las que decidimos nosotros. Lo que yo decido tiene un impacto en la vida de las personas, un impacto real. Entonces, sí considero que tiene que haber un filtro mayor y creo que se va a implementar porque esta primera elección va a dejar un aprendizaje muy grande y se van a advertir, pues, los retos que todavía hay, ¿no? Para superar y para mejorar, porque todo es perfectible, todo es mejorable. Entonces, sí considero que hay un gran reto en esta primera elección, pero tendrá que mejorarse para la siguiente, porque sí se tiene que garantizar que lleguen personas muy, muy preparadas. Y en la actual, creo que el estándar quedó muy bajo. Si tomas en cuenta que para juez, pues solo te piden prácticamente el título, estas cartitas que tenían que darte los vecinos, ¿no? Un Así promedio de es. 8, ¿no? Digo, yo en mi carrera saqué, híjole, como, no recuerdo si 9.4 o 9.6 de Ujú, promedio, así. entonces muy por encima del 8, pero además, pues he llevado una preparación de muchos años, de más de 2 décadas, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que exigirse una mayor preparación a las personas que sean elegibles al cargo de jueces. O sea, que previo a que la gente elija, se tiene que garantizar un perfil de mayor estándar. Wow, Y muchísimas gracias. Ujú, una disculpa. Y pues, bueno, pues en relación a la participación, esa pregunta sí no te la puedo contestar ahorita, no lo tengo No, permitido, pero no, pues claro que tal no. vez en una entrevista, futura, Seguro que sí. podamos platicar sobre eso. No, hombre, seguro que sí. En un futuro platicaremos más sobre eso y le agradezco mucho su respuesta y totalmente de acuerdo. Pues un juez no resuelve cosas triviales, un juez resuelve, pues resuelve a grosso modo pues, un futuro de una persona, a grosso modo, porque cada materia es única, pero totalmente de acuerdo con su atinado comentario. Y ahora bien, respecto a los temas que tenía delineados para este tiempo, han sido agotados, pero antes de darle el agradecimiento y dar la conclusión, le quería preguntar a usted si usted tiene algún otro tema que a lo mejor yo no he dicho que usted tenga inquietud por sacar o si prefiere ya lo podemos dejar para una segunda charla. Pues mira, lo que me gustaría decir es que ustedes están muy jóvenes, que tienen toda una vida por recorrer y, y nada más decirles que desde ahorita ustedes pueden irse planteando qué quieren hacer en el futuro profesional, una meta, ¿no? Así Decir, es. bueno, ok, yo quiero ser juez de distrito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesito para ser juez de distrito? Y entonces te trazas un plan para llegar a ese lugar, que evidentemente no puede quedar acotado a decir, me voy a anotar en una lista para que voten Así por es. mí, ¿no? Sino, me tengo que preparar Así es. para que cuando yo vaya a elección, que en este caso es por elección, que vaya a elección, yo vaya bien preparado, ¿no? Porque cuando yo sea juez, tengo que resolver asuntos de mucha trascendencia, de mucha importancia para las personas y quiero hacerlo bien. Entonces me voy a preparar. Entonces creo que me gustaría como dejar esta reflexión para los jóvenes Muchísimas que gracias. se preparen en lo que quieran hacer. Si quieren poner un despacho como yo lo pensé en un inicio, pues dije, ay, voy a ir a adquirir práctica, a aprender y luego lo pongo, ¿no? Así Eh, es. quiero ser juez, bueno, voy a aprender y voy a prepararme y luego soy juez, ¿no? Entonces, en lo que ustedes quieran desempeñarse, van a ser los mejores si escogen lo que les gusta y se preparan para ello. Entonces, me gustaría dejarles esa reflexión. No soy nadie para dar consejos, No, cómo no. pero pero eso les digo a mis hijos también, entonces quiero compartírselos.
No, pues doña Carmen López, le agradezco de todo corazón que haya aceptado la invitación al podcast de la Ibero Torreón. Fue una gran charla que dentro de 40 minutos, no siento, más bien abarcamos muchos temas muy enriquecedores y fue un muy grato momento el poder haberla entrevistado a usted y le agradezco de todo corazón y le quería hacer el comentario que a uno como estudiante pues le da mucho entusiasmo cuando una persona en un cargo en una investigación tan importante como la de usted, pues le abre las puertas para hacer un tipo de charla estudiantil como esta y a mí que, como ahorita que decía lo del consejo a los estudiantes, a mí me gusta mucho el ámbito judicial. Sí me gustaría en un futuro bueno, irme encaminando por esa área y solo le quería hacer el comentario que como estudiante le llena el corazón a uno el que personas como su investidura las pueda conocer y no nada más que agradecerle por su gran valioso tiempo y hacia la distancia le envío un cálido pero respetuoso abrazo y un saludo. Muchas gracias, Amir. Pues un abrazo de regreso y yo encantada de platicar contigo y a través de ti, pues con más jóvenes, ¿no? Y jovencitas y encantada, ¿no? Algún día yo estuve del otro lado y tuve Mm. sueños y tuve metas y tuve proyectos y todo se puede lograr, todo. Nada más hay que prepararse y hay que invertirle tiempo, definitivamente, pero que cuando lleguen estén preparados para lo que quieran hacer, ¿verdad? Listo, doña Carmen, pues ya fuera de grabación, como dije en grabación, le agradezco muchísimo. Son cosas que a mí como estudiante pues me llenan mucho porque sí te emocionas que una persona con su investidura nos abra las puertas y